El Evangelio del Día con Monseñor Rodrigo Urbina. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días se retiró Jesús al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente quería tocarlo, porque de él salía una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Queridos hermanos, dice el texto de la Escritura proclamado que Jesús pasó la noche en oración con Dios. Llama la atención que como antesala a los relevantes y solemnes acontecimientos de los misterios de la salvación, Jesucristo siempre aparece orando a su Padre. Así nos lo presentan los evangelios antes del inicio de su vida pública, en aquellos 40 días en el desierto, cuando se entregó a la oración y a la penitencia. Así nos lo presenta también antes de su Pascua, en la antesala del Viernes Santo, cuando aparece también en el monte de los Olivos orando antes de ser puesto en las manos de los pecadores. Y curiosamente así aparece también en este texto proclamado de Lucas, antes de escoger entre sus discípulos a 12 que los constituiría en sus apóstoles. La palabra apóstol significa enviados, y justamente en la segunda parte de este fragmento del Evangelio, con la actitud de este maestro de Jesús, aquellos 12 que acababan de ser elegidos por él para ser las columnas de la iglesia, debían de hacer lo mismo, porque la gente seguía a Jesús de todas partes. Y dice la última parte, repito, de este fragmento del Evangelio, ¿a qué había ido la gente detrás de Jesús? A oírlo, a que curara sus enfermedades, a que los liberaran de espíritus inmundos para quedar curados. Y tal es ese carisma, ese talento, esa maravilla, ese don
ese liderazgo de Cristo que todos procuraban tocarlo. Y dice ¿por qué? Porque de él salía una fuerza que sanaba a todos. Está muy relacionado esa elección de los 12 apóstoles a la tarea que Jesús les ha encomendado realizar. Yo recuerdo que cuando era muchacho escuché decir que los obispos, que son los sucesores de los apóstoles, el día antes de ordenar sacerdotes, debían hacer intensa oración y por supuesto también penitencia, mortificación, antes de imponer sus manos consagradas a los elegidos para el ministerio sacerdotal. Quisiera pensar que esta piadosa actitud todavía la tienen y la practican aquellos que dentro del ministerio sacerdotal fueron llamados a ser los sucesores de los apóstoles, es decir, los señores obispos. Miremos cómo Jesús, antes de elegirlos y constituirlos apóstoles, se somete, o mejor dicho, se entrega a la oración toda la noche, porque lo que va a realizar es sumamente importante. Así como Jesús es el enviado del Padre, los 12 apóstoles fueron enviados por Jesús. Esto, como ya lo dije, significa, es el sentido de la palabra apóstol, enviado. Y la segunda parte del Evangelio dice a qué. Permítanme subrayarlo para que lo tengamos muy presente. Para que prediquen la palabra de Dios, para curar las enfermedades y para liberar a los que están poseídos por atormentados y espíritus inmundos. A eso es que el Señor nos ha enviado, y especialmente a los apóstoles y sus sucesores. Este movimiento de envío caracterizará la iglesia hasta el final de los tiempos. Es su dinamismo, es el secreto de su expansión. Hay lo primero, que conocer a Jesús y su mensaje, y luego contagiarlo, pasarlo a todos los hermanos. Hace una década, siendo seminarista, escuchaba la homilía de un eminente obispo de mi natal Nicaragua que decía: los cristianos, los católicos, estamos llamados a ser virus y no vacunas. Esto significa, hablando en el lenguaje científico, que toda persona que entre en contacto con los que somos cristianos, que los que somos católicos, debe de sentirse también inmediatamente agregado a esta iglesia que es el arca de la salvación, en la cual siguen siendo los maestros de la misma doctrina y realizando la misma misión de Jesús. En primer lugar, el colegio apostólico. Acabamos de escuchar también en este evangelio la lista de estos 12 elegidos.
Y los primeros siempre son Pedro, Santiago y Juan. Pedro, el primero, y es también pecador como todos los demás, pero siendo elegido por el Señor, capacitado por su gracia para realizar, como todos los otros apóstoles, el envío, la misión que tiene que cumplir y que se sigue realizando en el paso del tiempo en el sucesor de Pedro, que es el actual sumo pontífice en la Iglesia. Sí, todos han sido llamados por el mismo Maestro, y llama la atención que aún en medio de esa elección, alguno se perdió cuando lo traicionó y lo entregó. Es doloroso también tener que reconocer que en esos sucesores de este grupo de los 12 apóstoles puede también seguir existiendo traidores que son sucesores de Judas Iscariote, por el cual se entregó Jesús en las manos de los pecadores para ser crucificado y muerto por la salvación de todos. Pero cuando digo que son sucesores algunos, no la mayoría, de Judas Iscariote, es porque aquel mismo pecado de codicia y de ambición que cometió el traidor, entrando el demonio por su bolsillo, como decía acertadamente el Papa Francisco, es lo mismo hoy lo que también está sucediendo en algunos que, no atendiendo lo más importante para lo cual fueron consagrados, elegidos y destinados y enviados, están buscando cómo congraciarse, asociarse con los poderosos de este mundo, traicionando al Cristo, al Mesías, al Señor que los ha elegido y que los ha mirado también con amor. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica, es decir, fundada sobre 12 hombres, con Pedro a la cabeza. 12 eran las tribus del viejo Israel, 12 los apóstoles que el Cordero elige para que sigan expandiendo en el mundo la doctrina del amor, del perdón, de la entrega generosa sin esperar nada a cambio, para seguir como el Divino Maestro, seguir subiendo a la cruz y ser también juntamente inmolados y sacrificados con Él. Estos son los sacerdotes, los sumos sacerdotes, que en cada una de sus diócesis y en las asignaciones que la Santa Sede les confiere, están llamados sobre todo a perpetuar y a transmitir íntegro el depósito de la fe mediante la palabra, la predicación que las muchedumbres quieren oír, y no traicionando también a este legado, mezclando intereses políticos, económicos o de cualquier otra clase, ideológicos, alejados completamente de la doctrina de Jesucristo, que es la doctrina del amor, que es, como dice San Juan de la Cruz, hermanito del sacrificio y de la muerte. Oremos mucho por los obispos, por el Papa,
para que en medio de la vorágine y de tantas tentaciones en estos tiempos, permanezcan firmes, fieles hasta la muerte, en el encargo de transmitirnos a todos, cumpliendo ellos esta difícil misión, lo que el Señor y Maestro nos ha mandado y nos ha enseñado. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Amén.